Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Miguel Gamborino, soy especialista en medicina genómica e integrativa. Y en este video quiero hablarles a ustedes acerca de la inflamación crónica de bajo grado y su relación con nuestro estilo de vida. Pero antes quiero contarles una anécdota que me aconteció la semana pasada mientras estaba esperando en el semáforo llevando a mi hija al colegio como todas las mañanas. Y es que resulta que iba cruzando una mujer de mediana edad, enfundada en un traje ejecutivo, pero con tenis, unos audífonos, una backpack, pero lo genial es que llevaba unas pesas de mano. Y ella caminaba y mientras cruzaba con sus pesas de mano, ella hacía press militar, a veces alternado, a veces en conjunto. Y la verdad me pareció formidable, me sorprendió de manera muy grata, me hizo el día porque entiendo que cuando nosotros nos decidimos a hacer un cambio, no hay poder humano que nos lo impida. El chiste es que nosotros queramos. A ella alguien le recomendó hacer ejercicio, supongo que ese y otro tipo de ejercicio. Y ella no pretextó, ella buscó y encontró. Buscó el tiempo, el espacio, el lugar, lo encontró y se abstrajo por completo del mundo que la rodeaba. Y lo hizo. No pretextó que no tenía tiempo de ir al gimnasio o que no tenía tiempo de hacer el ejercicio en lo que nosotros podemos considerar un lugar adecuado, que no traía la ropa adecuada para hacer el ejercicio. Eso no importa. Lo que importa realmente son las ganas y la conciencia de que lo que vamos a hacer es para mejorar nuestra salud. Y yo creo que ese es el mensaje con el que nosotros nos debemos de quedar. Es muy importante entender que la medicina está moviéndose hacia un plano más holístico. Ya lo platicamos en nuestro video anterior. Y esa forma en la que la medicina ahora puede ver al organismo con todos los elementos que lo rodean, todas las circunstancias de vida diaria a las que nosotros estamos expuestos y que hoy sabemos que pueden representar hasta el 90% de los riesgos de padecer una enfermedad crónica degenerativa no infecciosa o de larga evolución, nos están alertando, o sea, nos dan una señal en el sentido de decirnos, hay una parte de esa responsabilidad de estar sanos que nos corresponde. Hay una parte que tú puedes cambiar para mejorar esa influencia que todos estos factores tienen sobre nuestra salud. Es por eso muy, muy, muy valioso que nosotros nos hagamos responsables de esa forma en la que estamos viviendo todos los días y que acompañemos este cambio de la medicina para mejorar nuestra salud o detener la enfermedad y luego mejorar nuestra salud. La inflamación es un mecanismo propio de nuestro organismo que se utiliza para detener la agresión que está sufriendo un órgano, un tejido. Por ejemplo, podríamos hablar de una torcedura, un esguince, de una gastritis, de una cortada, de un golpe. Y lo que sucede es que el organismo recibe una agresión de un agente agresor. Puede ser simplemente una comida muy grasosa o puede ser que caminando nos torcimos un tobillo y el organismo como defensa, como mecanismo de defensa, inicia una cascada inflamatoria. Le avisa al sistema inmunológico que en determinado órgano o tejido necesita presencia de sus células y de ciertas sustancias que le ayuden a controlar al agente agresor. Cuando esto logra ser controlado, cuando el agente agresor logra ser controlado, entonces la inflamación se detiene. La inflamación aguda cursa por un periodo muy corto de tiempo. Pero cuando el organismo no puede detener al agente agresor, entonces
el periodo de tiempo se alarga y es cuando hablamos de una inflamación de tipo crónico. Si vemos esto en un ejemplo del hígado y lo llevamos a una hepatitis, por ejemplo, sabemos que el virus va a ingresar a las células, a los hepatocitos, los va a dañar y como respuesta se van a inflamar y ahí el organismo reacciona. Entonces, cuando las células y las sustancias que componen el sistema inmune y que están provocando esta reacción inflamatoria no son capaces de controlar al virus y de erradicarlo, el virus permanece dentro de las células del hígado y la inflamación se torna crónica. La evolución de esa inflamación va a hacer que las células hagan una fibrosis, luego pueden hacer una cirrosis y podrían, en último caso, terminar en cáncer. Lo que estamos viendo aquí es que la inflamación se hizo crónica, se alargó en el tiempo. Eso va a traer para el tejido hepático una desestructuración del tejido y va a traer problemas con la función normal del hígado. Entonces nosotros, para poder hacer el diagnóstico, vamos a tener herramientas. Por ejemplo, dentro de la analítica clásica vamos a tener en el perfil hepático una elevación de las transaminasas, pero también si mandamos a hacer un ultrasonido vamos a tener un hígado con una forma y un volumen que no son los normales y eso nos va a ayudar a orientar el diagnóstico. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de la inflamación crónica de bajo grado? El problema con este tipo de inflamación es que no vamos a tener un tejido desestructurado y tampoco vamos a tener un tejido disfuncional. Entonces es difícil hacer el diagnóstico mediante la analítica tradicional. Pero ¿cómo es que esta inflamación se instala y por qué puede provocar toda esta serie de enfermedades crónico-degenerativas no infecciosas o de larga evolución como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el síndrome cerebrovascular, el Alzheimer, el síndrome metabólico, la obesidad y otra serie de enfermedades que son las que hoy representan casi el 50% de las muertes a nivel mundial cada año. El chiste aquí de entender es que esta metainflamación, también llamada así porque es una inflamación a nivel metabólico, se gesta a partir del desequilibrio que se da en el líquido extracelular, que es el que baña a la célula y el que le debería transmitir la información y los elementos necesarios para que la célula lleve a cabo sus procesos de crecimiento, reparación, multiplicación de una manera sana. ¿Cómo es que el líquido extracelular se desequilibra? Hagamos un ejemplo con el tejido adiposo para que podamos tener una mejor comprensión del proceso. Cuando nosotros subimos de peso, normalmente no subimos de peso por un crecimiento muscular, sino que subimos de peso por un crecimiento del tejido adiposo, es decir, de los adipocitos. Cuando el crecimiento es relevante, el tejido adiposo va a requerir más nutrientes para poder mantener el ciclo del adipocito sano, como ya lo dijimos. ¿Qué sucede cuando estos nutrientes no llegan ni en la cantidad ni en la calidad adecuada a ese líquido extracelular? El adipocito entonces empieza a sufrir, se oxida, y cuando se oxida
manda esta señal al organismo en donde le dice, hey, oye, estoy inflamado, ayúdame. Esa inflamación que se está produciendo, ya sabemos porque el organismo es la reacción con la que él quiere detener al agente agresor, resulta ser no suficiente porque el agente agresor es el líquido extracelular. Entonces, al no encontrar cómo reparar el daño, la inflamación se hace crónica, pero se mantiene en un nivel muy bajo, por debajo del umbral del dolor. Fíjense lo que va a acontecer. El adipocito inflamado que mandó ya la señal, el cuerpo que está respondiendo a la señal, liberando diferentes células y diferentes sustancias, unas proinflamatorias y otras antiinflamatorias, y estas células del sistema inmune que están tratando de arreglar el problema que se suscitó en el tejido adiposo, van a viajar a otros tejidos cuando esa inflamación se mantiene por el tiempo y se hace crónica. Ese viaje a otros tejidos va a inflamar las células de esos otros tejidos y va a dañar algunos receptores de las membranas de las células y va a hacer otras cosas que yo estoy aquí tratando de obviar para no hacer tan complicada la explicación. Hay unos tejidos en nuestro organismo que son insulinodependientes, es decir, necesitan a la insulina para que abra la puerta para poder llevar a la glucosa dentro de la célula y que la célula tenga el sustrato para producir energía. Dentro de estos tejidos está, por ejemplo, el tejido muscular, los músculos, y el hígado, el propio tejido adiposo. Sigamos en el ejemplo. Ya tenemos un tejido adiposo inflamado. Ahora ya tenemos una enfermedad que ya se hizo crónica, una inflamación que ya se hizo crónica, que no estamos detectando porque no hay una sintomatología específica. Ahorita vamos a hablar de esa parte. Tampoco hay dolor ni pérdida de la funcionalidad del tejido. Entonces, siguiendo el ejemplo, vamos al tejido muscular. Las células del tejido muscular tienen encima, en su membrana celular, unos receptores de insulina. Cuando nosotros comemos y la glucosa se eleva por encima del nivel normal que debe de tener en nuestra sangre, entonces esa elevación lo que produce es una señal que alerta al páncreas para que secrete insulina. El trabajo de la insulina es mantener el nivel de glucosa en la sangre estable. Entonces, la insulina sale, toma la glucosa y la reparte. Va al tejido muscular y le toca, o sea, quiere adherirse al receptor de insulina. Es como si le tocara la puerta a la célula para que la deje ingresar la glucosa. Pero la célula, al estar inflamada, ha perdido la capacidad para que el receptor de insulina reciba la insulina. Es como tocarle la puerta y la célula está sorda, entonces no abre la puerta. La glucosa se queda en sangre y el cuerpo, el organismo, necesita que esa glucosa no esté elevada en la sangre. Entonces toma esa glucosa y la lleva al tejido adiposo y la convierte en ácidos grasos que deposita en los adipocitos que ya hay, y si no hay suficiente, entonces crea nuevos adipocitos para que reciban esos ácidos grasos. Entonces tenemos una hipertrofia del adipocito, o sea, un crecimiento excesivo, y una hiperplasia del tejido adiposo, o sea, el tejido adiposo está creciendo. Y si se dan cuenta, estamos haciendo un ciclo, estamos cerrando el ciclo, haciendo más grasa, creciendo más el tejido adiposo y por ende inflamándolo más y manteniendo esa inflamación, que ya es una metainflamación que además está inflamando otros tejidos del organismo, como por ejemplo el hipotálamo. ¿Y por qué es importante
hablar del hipotálamo, porque es que la leptina, que es la hormona que le avisa al hipotálamo que ya estamos saciados, o sea que ya hay saciedad en la cuestión de la comida, no va a recibir tampoco las indicaciones. O sea, la leptina va a llegar a tocar y no le van a abrir la puerta. Entonces, el regreso es, no estoy saciado, el sentido de saciedad no está en el nivel de saciedad y necesito comer más. ¿Y qué pasa si como más con todo este complejo que ya estamos viendo? Pues que al comer más va a haber más azúcar en sangre y ese azúcar se va a convertir otra vez en grasa y va a ir al tejido adiposo y lo va a inflamar y pues ya están viendo, es un círculo vicioso del que no vamos a salir, porque además pues esta es una inflamación crónica de bajo grado que no nos va a dar ninguna lectura. O sea, para que nosotros pudiésemos determinar que esto está sucediendo, deberíamos tener al paciente en consulta y mandarlo a hacer una analítica muy específica para saber cómo está todas las células del sistema inmune. Y ahí entonces podríamos detectar, si tenemos alteraciones, podríamos detectar que está sucediendo esta metainflamación. Los síntomas y los signos tampoco nos van a ayudar. Vamos a tener un paciente que tiene cansancio generalizado, dolores de cabeza, insomnio, tiene dolores musculares, dolores articulares, por allá un pinchazo en el hígado, un pinchazo en el vaso. O sea, síntomas que son muy generales, que tampoco nos dan el norte de para dónde tenemos que orientar el diagnóstico. ¿Y cómo es que entonces esta inflamación crónica de bajo grado se relaciona con nuestro estilo de vida? Y aquí entonces volvemos a tomar ese punto de esa medicina más holística, más integrativa, en donde entiende que el paciente no es una enfermedad, sino un enfermo, y que todo lo que lo rodea, ¿verdad?, está influyendo de una manera muy especial en la progresión de esa enfermedad. Hablamos ahora entonces de términos como el ambioma, que es englobar todas estas circunstancias, situaciones que engloban al ser humano, o del exposoma, que es el mismo ambioma, pero midiendo la cantidad de tiempo que estamos expuestos a diferentes elementos o situaciones. Entonces, si hablamos de estos elementos, estamos hablando de que contemplamos al ser humano con todo su diario vivir. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que hay elementos que nosotros vamos a poder modificar para ayudar al proceso de salud, pero hay otros en los que no vamos a poder hacer modificaciones. Por ejemplo, si estamos hablando del medio ambiente, la cantidad de rayos UV que recibe, pues solo que nos cambiáramos de ciudad o le pidiéramos al paciente que se cambiara de ciudad, no veo otra forma. O si estamos hablando de la contaminación a la que está expuesto, sea visual, auditiva o respiratoria, nosotros no podemos influir en estos elementos. Pero ¿qué tal el estilo de vida? ¿Qué tal los hábitos que conforman el estilo de vida? Y aquí es donde se unen las piezas de este rompecabezas. Aquí es donde nosotros podemos entonces entender que si al paciente lo recibimos y no lo tratamos de manera lineal, es decir, tiene una inflamación, le voy a dar un antiinflamatorio, sino vamos a hacer una historia clínica profunda, en donde entendamos cuál es el estilo de vida de este paciente, entonces vamos a tener más elementos de juicio para poder llegar a un diagnóstico certero. Y no solamente eso, vamos a poder tener las herramientas necesarias para ayudarlo a revertir la enfermedad, la que se trate, o para que no la sufra, es decir, para llevar al organismo a su proceso de salud.
¿Cuáles son estos hábitos que conforman el estilo de vida y que pueden en un momento determinado desequilibrar los nutrientes, la composición de este medio extracelular? Pues hablemos, por ejemplo, de la dieta. No hablando de la dieta en el sentido de te vas a comer 10 arrocitos y 3 palitos de 3 rebanaditas de, ¿cómo se llama?, de zanahoria y unos apios. No, no, no. La dieta es la forma en la que nosotros estamos comiendo. ¿Cuántas veces al día comemos? ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué cantidad estamos comiendo? Tampoco estamos hablando de la alimentación, porque la alimentación es un proceso inconsciente que se lleva a cabo en el interior del organismo, y la comida, o sea, comer es un acto voluntario que debería ser consciente. Hablemos, por ejemplo, de si estamos tratando con un paciente que es sedentario o activo. ¿Cómo se hidrata nuestro paciente? ¿Duerme lo suficiente? ¿Descansa cuando duerme? ¿El sueño es adecuado? Las condiciones, y ahí es donde entonces la historia empieza a hacerse bonita, porque nosotros podemos ir al fondo, entender qué tipo de relaciones tiene con la familia, por ejemplo, cuánto estrés sufre por el trabajo, cuánto tiempo tarda en desplazarse del trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, cómo son las relaciones con la pareja, cómo son las relaciones con los compañeros. O sea, podemos ir a entender cómo vive y en dónde nosotros podemos encontrar esos espacios y esas mecánicas en las que nosotros podemos intervenir para mejorar su estilo de vida. Eso es lo que hace la medicina del estilo de vida. Es una herramienta más que nosotros podemos utilizar para entender todo ese contexto, todos esos elementos, circunstancias y situaciones que rodean al paciente, y poder de forma certera orientarlo para que al mejorar estos hábitos mejore el proceso de salud, detengamos el proceso de enfermedad, no importa la enfermedad de la que se trate, hipertensión arterial, diabetes, síndrome metabólico, lo que ya hablamos hace un momento, y poder regresar el organismo a ese estado de salud. Yo soy el doctor Miguel Gamborino, y si tú consideras que este video tiene información que podría servirle a personas a las que tú conozcas, por favor compártelo, regálame un like si te gustó, no se te olvide suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis siguientes videos. Mucho gusto. Hasta luego.